Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto clave del pensador humanista Silo, la fe, pero no como la solemos entender, sino como una herramienta increíblemente poderosa para transformar la vida. Y todo arranca con la pregunta quizás más humana que existe. ¿Por qué sufrimos? Es una pregunta que nos ha dado vueltas en la cabeza a todos por siglos, y es justo el punto de partida de nuestro análisis. Bueno, Silo fue un pensador que le dedicó su vida entera a esta pregunta, y no la esquivó para nada. La enfrentó de lleno y encontró una respuesta en una idea muy potente sobre la fe, una clave no solo para entender el sufrimiento, sino para superarlo. Ok, vamos a meternos más a fondo. Para Silo, el sufrimiento no es algo que simplemente nos pasa, algo de afuera. No, es una crisis interna, una contradicción que nace en nuestra propia mente y que le da forma a toda nuestra vida. Y a ver, ¿cómo se manifiesta este sufrimiento? Silo dice que viene por 3 caminos, y todos tienen que ver con cómo vivimos el tiempo. Sufrimos por los remordimientos del pasado, por las ansiedades del presente y, claro, por los miedos que proyectamos hacia el futuro. O sea, nuestra memoria, lo que sentimos y lo que imaginamos se convierten en la fuente misma de nuestro dolor. Ahora bien, para entender la salida que propone Silo hay que hacer una parada importante. Él hace una distinción que es crucial entre 2 conceptos que casi siempre mezclamos. Y aquí está el corazón de su idea. Para Silo, las creencias son una cosa y la fe es otra muy distinta. Las creencias son muchas, son pasivas, las heredamos casi sin darnos cuenta, y actúan, dice él, como una especie de droga que nos calma, que nos adormece. Pero la fe, la fe es singular, es una sola, y es súper dinámica. No es algo que se tiene, es algo que se hace. La describe como un explosivo. Imagínense, una fuerza que puede cambiarlo todo desde adentro. Y esta frase de Silo lo deja clarísimo. La fe es ciega, sí, pero va tanteando el camino y no se pierde, no se equivoca de dirección. Y por eso mismo, dice él, la fe sirve para actuar, para obrar. Y esto nos lleva a un giro de tuerca, a una idea que de verdad es revolucionaria en su pensamiento. Empezar a juzgar las ideas no por si son verdaderas, sino por su utilidad, por para qué nos sirven en la vida. Exacto. Aquí es donde Silo nos dice, paremos un poco. En vez de pelearnos sobre si una creencia es científicamente cierta o no, la pregunta cambia por completo. Ahora es, ¿para qué sirve? ¿Qué efecto tiene en la existencia? Y la respuesta, miren, es simple pero a la vez muy profunda. Una creencia tiene valor si nos abre el futuro, si nos da esperanza, si nos da un norte, una dirección para seguir adelante. Pero si una creencia nos cierra el futuro, si nos aumenta el sufrimiento, entonces, desde este punto de vista, no sirve, no es útil para la vida, no importa qué tan verdadera nos parezca. Ok, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, sí lo describe como un abanico de posturas, de posiciones que la gente toma frente a la idea de la trascendencia, o sea, frente a la posibilidad de que la vida no se acabe con la muerte. Él identifica 5 estados bien distintos. Por un lado, está la evidencia, que es una certeza que nace de una experiencia propia, muy interna. En el otro extremo, la negación total. Y en el medio tenemos la creencia, eso que aprendimos, el deseo, ese anhelo de creer para que la vida tenga sentido, y la sospecha, que es como una posibilidad intelectual, pero sin jugársela del todo. Cada quien puede verse reflejado en alguna de estas posturas. Pero ojo, esto es importantísimo. Estas posturas no son una condena para siempre. Son estados, y los estados cambian. Según Silo, uno puede trabajar intencionadamente sobre sí mismo para moverse en este espectro, para cultivar un estado que le sea más útil, que le abra más el futuro. Entonces, todo esto nos va llevando a una conclusión que parece inevitable. Nuestra postura frente a la vida y frente a la muerte no es algo que nos pasa y ya, es una elección activa que tiene consecuencias enormes. Y esta frase resume perfectamente esa encrucijada. La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Es fuerte, ¿no? Si la muerte es el fin de todo, el cierre absoluto, entonces cualquier sentido que le busquemos a la vida, pues es temporal, es frágil. Y la consecuencia de esa elección se ve clarita. Perder la fe, ya sea en uno mismo, en los demás o en el futuro, nos encierra.
nos hace sufrir más. En cambio, cultivar una fe que abre el futuro nos da la fuerza para superar ese sufrimiento y encontrarle un sentido coherente a todo. Y cuando una vida se orienta por esta fe que construye, de ahí sale, casi naturalmente, un principio moral clave, una regla de oro para la acción. Este principio no es algo impuesto desde afuera, es la consecuencia lógica de una vida que busca ser coherente, que busca abrirse paso. En definitiva, la fe, así como la plantea Silo, no es un tema religioso o abstracto. Para nada, es el motor que define la dirección de nuestra existencia, de nuestras acciones y, por lo tanto, del mundo que vamos construyendo a nuestro alrededor. Y así llegamos al final, con una pregunta que es muy personal y que no se puede esquivar. Si nuestro estado interno le da forma a nuestra realidad, la pregunta ya no es si vamos a construir un futuro, sino ¿cuál? Es importante mencionar que las ideas que hemos recorrido hoy provienen de las recopilaciones de la obra de Silo que hizo Andrés Corisma. Para quienes quieran seguir explorando, pueden encontrar mucho más de su trabajo en la web. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.